Hola, hola y bueno, la verdad, qué alegría poder estar con ustedes en nuestro segundo día de esta semana de la transformación del enojo a la armonía. Estamos muy contentos con todas las respuestas que hemos recibido de parte de ustedes. La verdad estamos increíblemente felices por toda la acogida que nos han dado y bueno, todos los mensajes que hemos recibido, todo el apoyo que hemos recibido y estamos muy emocionados de poder continuar ahora con el segundo día, en donde tenemos ahora muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Claro, y es muy emocionante poder tener contacto con tantas personas, parejas que nos cuentan las situaciones que están viviendo, lo interesados y emocionados que están en encontrar una buena estrategia, una buena solución para salir de ese círculo vicioso en el que han estado por años o por meses y que no los hacen felices. Así que bueno, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes todas estas estrategias que hemos estado aprendiendo a lo largo de estos 28 años de matrimonio con errores y pruebas. Así que bueno, pues aquí estamos felices de... Claro, y es muy emocionante poder... Ok, ya era para seguir el track de la gente que nos está siguiendo. Amor, estamos felices de verdad. Cuéntanos un poquito. Tenemos a Yasmín, ya nos llegó por aquí en Instagram y sé que hay muchas personas que están con nosotros y estamos muy felices. Hagamos un recuento pequeño de lo que sucedió en el día 1 y queremos preguntarles a ustedes cómo les fue con esas 3 estrategias que les dimos para poder calmar a su pareja cuando ella está teniendo uno de estos ataques de mal genio, que entre otras cosas hablamos es algo normal que sucede en las parejas, ¿verdad? Es algo normal que sucede en las personas, o sea, nos puede pasar a cualquiera de que nos explotemos un poquito en el mal genio, pero hablemos un poquito de eso. Bueno, primero que todo no somos perfectos, todos hemos cometido errores, estamos en el proceso de aprendizaje y bueno, también recordábamos que tal vez lo hemos aprendido de nuestra niñez, de que tal vez de esa manera era la dinámica en nuestros hogares. Ajá. O tal vez las personas que nos criaron, o tal vez lo que vimos, como en mi caso, espero que no se acuerden del plato de raviolis, que no es lo más importante, sino lo que yo aprendimos. Les puedo recordar. Sino lo que aprendimos de eso. Así que bueno, el mal genio es tal vez una forma de expresar nuestras inconformidades y bueno, el punto es cómo reacciono yo, cómo exploto, cómo demuestro mi inconformidad, mi necesidad frente al otro y frente a mí mismo. Eso es lo más interesante. Y el primer día, el día 1, hablamos acerca de 3 estrategias que les pueden ayudar para que la otra persona calme un poquito su genio, ¿verdad? Y lo primero que dijimos es que cuando la otra persona estaba así de mucho mal genio, iracunda, le decíamos, ok, dime más, ¿cierto? Dime más. Tratar de decir que la otra persona exprese más y más de eso que lo está llenando en ese momento, de eso que lo está lastimando en ese momento, para que pueda calmarse un poquito y para que pueda poner en palabras lo que está sucediendo, ¿verdad? Y ahí lo más importante es poder dejar que el otro exprese sus necesidades, sus sentimientos, que sus se emociones. Sienta escuchado, que se sienta abrazado, acogido, no juzgado, sino que pueda expresar realmente qué le está pasando y muchísimas veces ni siquiera tiene que ver conmigo. O sea, si mi esposo está furioso y le pregunto que mi amor, dime más o si está muy enojado, ok, pues cuéntame más, qué te pasó, qué fue lo que te hicieron. Ajá. Entonces, obviamente los tonos, las palabras que usamos pues ayudan a bajar el tono del enojo. Sin embargo, lo más importante en ese punto es dejar que la otra persona exprese realmente lo que está sintiendo, lo que está necesitando y lo que hay detrás de esa queja. La segunda estrategia que compartimos me encanta, verdaderamente me encanta, porque es cuando nosotros vemos que la otra persona está como iracunda en medio de su proceso de furia y le decimos, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Y entonces la magia ocurre porque quedamos desarmados y ya no hay con quién pelear. Si yo ya tengo la razón y ya me dijo que sí, ok, ¿ahora con quién peleo? Entonces cuando le damos la razón a la otra persona le decimos, sabes que tienes toda la razón, pues se acaba la pelea. Dijimos, en una batalla tiene que haber 2 partes, ¿verdad? Para que haya un conflicto, pero si solo hay una parte, pues es una sola persona peleando y no tiene sentido que sigamos. Sin embargo, aclaramos que darle la razón a la otra persona no significa que yo estoy de acuerdo, ¿cierto? Con lo que está haciendo, con lo que está diciendo, cómo está reaccionando. No quiere decir que acepto la situación, simplemente que desde su punto de vista, ¿cierto? O desde mi punto de vista, yo tengo la razón de estar enojado por esa situación.
Ok, y es una parte de una gran ayuda, ¿verdad? Ajá. Que la otra persona diga, sabes que tienes toda la razón. Y la tercera estrategia que compartimos con ustedes tiene que ver con que en ese momento le decimos a la otra persona una de sus cualidades, resaltar una de sus cualidades. Entonces le decimos, sabes que tú siempre has sido una persona muy calmada, muy tranquila, o lo que sea, una cualidad que sea honesta dentro de ellos, ¿no? Le decimos, tú siempre has sido muy romántico, tú siempre has sido muy femenino, tú siempre has sido muy directo en las cosas, tú siempre has sido muy pendiente de tu hogar, ¿cierto? O sea, busquemos una cualidad que efectivamente tenga tu pareja y lo que vamos a hacer es resaltarla en ese momento. Bueno, y si de pronto no es una cualidad, porque pues yo también puedo estar súper enojada, ¿cierto? Que me estoy controlando, lo que me estoy callando y Ok. estoy esperando dejarte hablar para que sea mi turno. Tal vez sea en esa escucha activa Ahora en la que escuchar estoy, activamente. que me doy cuenta que lo que pasó fue que tenías que, que entregar un informe en tu oficina y lo tenías listo y se lo entregaste a la secretaria y lo Algo pasó. extravió, lo que sea, o tal vez sea yo que tuve un problema en la escuela con los niños o alguna cosa, y cuando me doy cuenta de eso le digo, bueno, mi amor, pues tú siempre has ayudado en la escuela como Ujú. voluntaria o siempre estás pendiente de los niños o generalmente tienes todo bajo control, así que tal vez sea una cualidad o sea algo de lo que estoy escuchando activamente, que el resalto de mi pareja que hace para que, bueno, para que las cosas estén bien, pero por alguna razón esta vez no sucedió así. Bueno, y la verdad es que estas estrategias pueden ayudar muchísimo para que los ánimos se calmen, para que las personas se calmen, para que todo pueda volver a la normalidad. Hablábamos un poquito de que cuando estamos iracundos estamos pasando a nuestro switch irracional, ¿verdad? Estamos actuando por instinto. Pero cuando hablamos, cuando decimos, utilizamos estas estrategias, la mente de las personas pues vuelve al switch de la racionalidad y se vuelve más fácil que todos podamos comunicarnos unos a otros y que podamos tener una comunicación más tranquila. Esperamos que ustedes hayan podido tener mucho éxito y que puedan empezar a implementar los ánimos y para que podamos desarrollar una mejor comunicación en la resolución de conflictos que es muy normal en las parejas. Bueno, además que dejamos de sentirnos atacados, juzgados, Uh -huh. agredidos por nuestra pareja, ¿no? Aparte de la situación que estoy viviendo o lo que estoy necesitando, pues aparte de todo, pues no le puedo decir nada a mi pareja porque pues ella o él o especialmente nosotras sacamos pues una lista larguísima de cosas que todavía no hemos solucionado y hacemos una ensalada ahí de miles de situaciones y se te olvidó el aniversario y se te olvidó comprar esto y bueno, en fin, ya sabemos una larga lista de cosas que nos llegan a la cabeza porque estamos muy enojados o muy enojadas. Entonces, el no sentirnos atacados, el sentirnos escuchados, acogidos, el sentirnos amados incondicionalmente, definitivamente tiene que bajar el nivel del enojo y ya encontraremos el momento para hablarlo. Esto no significa que las situaciones se deben quedar en silencio y que no se deben hablar nunca más. Lo que significa es que no vamos a generar una batalla campal porque, bueno, la interesante, ¿vale la pena discutir y armar toda una batalla por esta situación? ¿O realmente a la vuelta de unos días, unos meses, esto no va a tener ninguna incidencia en nuestra relación y sí vamos a lastimarnos lo que estamos haciendo? Hemos hablado varias veces de saber escoger nuestras batallas, ¿verdad? A veces hay una discusión que no tiene sentido, no tiene sentido que sigamos discutiendo porque no conlleva, no sirve, no nos edifica, no hace que progresemos juntos, entonces pues hay batallas, hay discusiones, hay peleas, hay enojos que la verdad no tienen sentido, entonces mejor entre poder identificar, porque ahora, este es un error, no voy a decir que es que tu batalla no tiene sentido. Entre los dos llegamos a un acuerdo y decimos, ¿sabes qué? Estábamos peleando por una tontería, entonces pues no sigamos y más bien retomemos
nuestra armonía, retomemos nuestra vida, porque todavía hay muchas cosas por vivir. Y algo también muy importante es que no vamos a ignorar al otro. El hecho de que para mí sea algo que no tiene sentido por lo que discutir, pues no significa que para ti no sea importante. Es cierto. ¿Cierto? Entonces, el punto no es ignorar, el punto es encontrar el momento adecuado para sentarnos uno al lado del otro y ver la situación como un tercero y poder resolverlo. Pero eso es parte de otra charla. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante y tiene que ver con por qué, lo estamos viendo desde dos puntos de vista, ¿no? En primer lugar estamos viendo por qué la otra persona se enoja, ¿cierto? Pero la verdad es que, lo puse en el papel, ¿no? Tal vez no somos peritas en dulce, o sea, tal vez nosotros causamos ese mal genio, tal vez nosotros de alguna manera somos los mal geniados, tal vez de alguna manera mi pareja no tiene la culpa, tal vez soy yo quien la está provocando, o tal vez lo que ella está haciendo es algo normal y yo estoy explotando y diciendo, si ves, otra vez te pusiste de mal genio, otra vez lo hiciste cuando no me he puesto de mal genio, estaba hablando normal. Entonces vamos a ver desde el otro punto de vista, y para hacerlo desde el otro punto de vista lo que queremos hacer con ustedes es sugerirles tres preguntas que nosotros debemos hacernos cuando estamos en una situación de discusión, de conflicto. Y esas tres preguntas nos van a ayudar a entender si es que verdaderamente hay un conflicto allí, o si es algo que yo me estoy inventando y está solamente en mi mente. Y esas preguntas me van a ayudar a poder entender de dónde viene el mal genio y cómo hago y si tiene sentido continuar o no. Bueno, pero ahí también tenemos que pensar en algunas opciones. Uh-huh. La primera cosa, entonces, era un conflicto de definición de qué era la cantaleta. Y precisamente hablando de eso, hablando de poder entender por qué la otra persona se enojó, por qué la otra persona lo tomó tan personal, vamos a hablar de estas tres preguntas que nos pueden ayudar a entender, ¿verdad? Y la primera pregunta que nosotros debemos hacernos cuando la otra persona está enojada, cuando la otra persona está irritada, ¿cierto? Porque una persona, recuerden, una sola persona puede estar enojada, puede estar explotando, puede hacer lo que quiera. Pero hay un conflicto cuando los dos empezamos y nos metemos en ese conflicto. La pregunta es, ¿por qué me afecta tu actitud? ¿Por qué me afecta lo que tú estás demostrando? ¿Por qué me afecta? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, y es que hay una historia detrás de eso, ¿cierto? Tal vez nos contaron una historia acerca del mal genio. Tal vez vivimos una situación donde el mal genio pues es una reacción que nos trae y nos conecta con una batalla campal. Y recuerdo en mi época de familia, ¿cierto? Que muchos años antes de casarnos, tuvimos una reunión familiar, una noche de hogar ahí en casa, y terminamos pues nosotros adolescentes discutiendo con nuestros papás acerca de reglas y no sé qué, y nosotros siempre tratando de extender las reglas y los papás a no dejarnos, ¿no? El todo fue que terminamos una discusión horrible, pero luego pues salimos a dar una vuelta y a caminar y terminamos por allá jugando todos billar pool y esas cosas y todo pasó. Pero cuando conectamos las historias que nos contamos o la historia que nuestros papás o la persona que nos cuida o con quien crecimos, la conectamos con esos eventos, pues cada vez que yo vivo un evento similar, mi mente inconsciente se va a ese recuerdo, okay. ¿Sí? Y entonces pues viene el conflicto, ¿cierto? Porque no es solamente lo de este momento, sino todas las experiencias que yo haya tenido en el pasado acerca de eso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué me molesta? Depende de la historia que me han contado. O sea, cada uno de nosotros ha aprendido qué significa el mal genio, qué significan las palabras o qué significa el tratamiento o la actitud que alguien tiene y lo asimila de una manera negativa en muchos casos. O otras personas sencillamente no les afecta para nada, ¿cierto? Entonces tú puedes decirme completamente despeinado y yo te voy a decir, sí, no tengo ningún problema, ¿sí? Sí, mi cabello nunca se queda en orden, es un recreo. Pero si todo el tiempo, o si yo le digo a mi que está despeinada, bueno, esa es otra historia completamente diferente, ¿verdad? Entonces, para unas personas lo que nosotros digamos puede afectarle mucho, para otras personas no puede afectarle nada. La diferencia es
la historia con la que estamos relacionando lo que nos están contando. Así que la pregunta, cuando nosotros estamos teniendo una situación de estas y preguntamos, ¿por qué me afecta esta situación? Pues básicamente vamos a entender que tal vez la historia que yo tengo detrás de eso es algo que puede ser doloroso para mí. Bueno, y hay una típica de las mujeres. Mi esposo nunca me escucha. Nunca me escucha. Nunca me escucha. Siempre me ignora. Así Siempre. que estamos usando las palabras mágicas. Nunca Que y siempre. nunca se deben usar y que siempre usamos. Y es nunca y siempre, ¿cierto? Ajá. Ahora, cuando yo digo mi esposo nunca me escucha, realmente nunca me escucha. 100% segura de que nunca me escucha. Ok. Y 100% segura de que siempre me ignora. O es la historia que yo me he contado, es como lo he etiquetado, es como me he condicionado a que cuando yo quiero hablar con él y no me mira fijamente y no deja de jugar en el celular, entonces me está ignorando. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo en decir, ok, cuando yo quiero hablar contigo, quiero que el celular no esté en la mesa, Ok. ¿cierto? Quiero que me pongas atención, quiero que interactúes conmigo en la conversación, que si te pregunto, me contestes y que hablemos. Entonces, cuando nos ponemos reglas entre los dos, pues esa historia se desbarata, Ok. ¿cierto? Y entonces ya veo por qué me molesta y digo, siempre me ignora, nunca me escucha. Muy bien. Primera pregunta entonces. ¿Por qué me afecta lo que está sucediendo? Y allí vamos a encontrar muchas verdades. Bueno, pero lo más importante es que nosotros podamos identificar si verdaderamente es una actitud ofensiva lo que la otra persona está tomando hacia mí, o si sencillamente se puso de mal genio y a mí no me gustaba que se pusiera de mal genio. Entonces, importantísimo que pudiéramos entender eso. ¿Por qué me afecta? Y poder desglosarlo. Ahora, hay muchos procesos para poder ahondar y lo que estamos haciendo en este momento es dándoles algo muy general, pero más adelante vamos a mostrarles cómo podemos entender a profundidad este asunto de por qué me afecta, de por qué es importante para mí, de cómo puedo hacer para borrar esos pensamientos que tengo. Les vamos a explicar todo eso más adelante, ¿ok? Por ahora vamos a dejarlos con esta primera pregunta. Cuando estén en una situación donde hay un conflicto, pregúntense, ¿por qué me afecta? Y vamos a pasar a la segunda pregunta. Bueno, y la segunda pregunta es, ¿acaso tienes toda la información? Ok. Y aquí mi esposo tiene una historia que me encanta. Bueno, lo que pasa es que todos nosotros a veces nos ponemos de mal genio sin conocer toda la información. Y quiero contarles algo también vergonzoso, pero la verdad sucedía. Yo les he contado y otra vez lo vuelvo a decir, yo soy un mal geniado en recuperación. Pero recuerdo una vez en donde hace algunos años mis hijos estaban tal vez en su infancia, ni siquiera adolescencia, estaban muy pequeños. Más de 20 ¿sí? años. Y sí, pues pasó hace más de 20 años. Sí. Bueno, hace más de 20 años yo llegué de mi trabajo, ¿verdad? Yo llegaba de la oficina y entonces teníamos una linda costumbre de que ellos me esperaban para que cenáramos o comiéramos todos juntos, ¿verdad? Entonces yo llegué de mi trabajo como siempre, el señor serio, el que llega del trabajo y el que es el importante, y me senté a la mesa y estaban ellos sentados en la mesa, mi esposa divina había preparado la comida, ¿verdad? Y entonces estábamos todos en la cena, estábamos en medio de una cena familiar. Bueno, tristemente yo estaba cenando, ¿cierto? Yo llegaba del trabajo porque tenía hambre y porque estaba comiendo, pero me di cuenta que mis hijos no estaban comiendo. Y mi esposa de hecho tampoco estaba comiendo mucho. Entonces, pues tomé la mala actitud y la mala decisión de enojarme. Entonces me enojé y dije, pero ¿cómo es posible que no coman? Tienen que comer, necesito que coman, ustedes tienen que alimentarse. Y empecé a elevar la voz y empecé a ponerme de mal genio, empecé a explotar porque ¿cómo era posible que mis hijos estuvieran allí y no estuvieran comiendo? De hecho, mi esposa tampoco estaba comiendo. Y empezamos a tener un conflicto, ¿verdad? Yo estaba de mal genio, estaba muy enojado porque mi familia no estaba comiendo conmigo, porque mis hijos no estaban comiendo y yo la única solución que conocía hasta ese momento pues era enojarme y elevar la voz. Bueno, en medio de esa discusión, de ese enojo, mi esposa me dice con todo el amor que ella siempre ha tenido, ¿verdad? Me dice, amor, lo que pasa es que los niños llevan comiendo todo el día, ya no tienen hambre. Entonces, wow, me desarmó por completo, ¿verdad? Ellos estaban en una página completamente diferente de donde yo estaba. Ellos estaban entendiendo que, bueno, ya habían comido.
no querían comer más, no querían saturarse más de comida, ¿verdad? Y yo estaba en otra página porque estaba de mal genio esperando que ellos comieran. Entonces, esta segunda pregunta, cuando nosotros estamos teniendo un episodio de enojo, ¿tenemos toda la información? ¿Acaso tenemos toda la información para poder lanzar esos enojos, para poder lanzar esa voz elevada? ¿Acaso tenemos motivos suficientes para ponernos de mal genio? ¿Tenemos toda la información? Bueno, y es una verdad absoluta, ¿no? O sea, tú te empiezas a hacer una película. Una película te creas en la cabeza, película. ¿no? O sea, tú estás ahí cenando y estás diciendo, esos niños porque no comen. Y mi esposa también se sirvió, pero tampoco está comiendo, ¿no? Y ahí estamos en la conversación, pero estamos, cada uno está por allá maquinando sus propias películas, ¿no? Y armando sus historias. Y entonces, pues realmente, ¿cuál es la verdad? ¿Cierto? Hasta que tú no explotaste y no te enojaste y nos regañaste porque no estábamos cenando, pues yo te puedo decir, lo que pasa es que los niños han comido todo el día y estamos aquí acompañándote para que tú cenes, pero es que nosotros ya comimos, ¿sí? Entonces, ¿es una certeza o es mi historia? ¿O es la historia que yo me estoy contando y que estoy buscando tal vez de alguna manera consciente o inconsciente en poder encontrar una excusa para explotar el mal genio que traigo, que tal vez venga de afuera, que tal vez sea mío, que tal vez tengo dolor de cabeza todo el día y que estoy súper cansado y lo que quiero es llegar a dormir y no, primero tengo que comer y primero tengo que bañarme y primero tengo que jugar con los niños y después sí me puedo ir a dormir? O sea, ¿cuál es la necesidad que está detrás de esto? Correcto. Entonces, pues hay que ver si es realmente una verdad absoluta o es la historia que yo me estoy inventando y la reacción que voy a tener va a depender de esa historia que me estoy diciendo. Muchas veces, la verdad, nosotros nos enojamos sin tener toda la información. Nos creamos una película basados en la imagen que recibimos. Es como cuando tú llegas a la casa y lo primero que te dicen es, no es lo que tú estás pensando, no es lo que tú estás pensando, ¿verdad? Es precisamente eso. A veces las situaciones generan una película, generan un mensaje que no es el mensaje real. Así que es importante que cuando nosotros veamos que la otra persona está enojada, podamos entender y hacerle entender que tal vez no tiene toda la información correcta, que no tiene toda la información que necesita para poder crear un episodio y para poder, bueno, analizar esa situación y lanzar su juicio, ¿verdad? Porque lo que pasa es que en esas situaciones cuando uno se enoja está juzgando y está condenando y de una vez está mandando, bueno, haciendo todo lo que tiene que hacer. Pero cuando no tenemos toda la información, el juicio es injusto, el juicio es imparcial. Entonces, cuando veas a alguien, cuando veas que tu pareja está teniendo una dificultad, está teniendo un mal genio, un episodio de mal genio, pregúntate, ¿acaso él tiene toda la información o ella tiene toda la información para que se esté poniendo de mal genio o le falta saber algo? Y si le falta saber algo, como en aquella ocasión, con todo el amor del caso, por favor, háganle saber que no tiene toda la información. Y van a tener una resolución de conflicto muy linda, muy hermosa, muy amorosa y van a poder continuar con sus vidas. Bueno, pero ahí hay que tener en cuenta que a veces vamos a decir, bueno, es que tú no sabes nada. Depende de cómo se lo diga, pero eso tiene que ser muy amoroso, muy lindo, muy cariñoso. Mi amor, tú no sabes nada. Ya te lo dije, amoroso. Okay. Pero bueno, el punto que voy es, no vamos a juzgar al otro diciendo, es que sabes que tú no sabes toda la información. Ajá. Tú tienes que inventar las cosas. Sí, no se meta. No se meta, no sea chistoso. No, el punto es tal vez usar otras palabras. Decir, ¿sabías que lo que pasó fue que los niños tenían temprano porque fuimos al parque, entonces cuando llegamos de una vez les di la cena para no tener que hacer doble cena, entonces ya comieron y entonces pues ahorita solamente queremos acompañarte, ¿cierto? Es la manera en como no te juzgo porque no sabes todo, ¿cierto? Te doy más información, pero desde otro punto de vista, ¿cierto? Y puedo decirle, no, pues es que además o fue que nos fuimos a cenar con la vecina y entonces estamos llenos y no queremos comer más. Fueron a jugar y terminó que ella le dio cena al niño, a Julián, y entonces todos terminamos cenando allá. ¿Sí? Entonces, o sea, necesito darle la información sin juzgarle que no tiene la información. O sea, sin decirle, ¿sabes qué? Es que tú no sabes. Te enteras de lo que pasa en la casa, tú no sabes qué pasa con los niños, bla, 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 y entonces salgo yo con la cantaleta. Entonces, es otra manera de poder dar la información. ¿Sabías que lo que pasó fue tal cosa? O tal persona además dijo tal esto, o lo que sucedió fue esto, o el imprevisto que se presentó fue esto.
o llegaste más temprano, o llegaste más tarde, o no estaba preparada la cena, o, en fin. Pero dar más información de una manera que no sea agrediendo al otro para hacerle, pues para demostrarle que es que Está no equivocado. sabes en dónde estás parado. Muy bien, entonces ya tenemos dos preguntas interesantes, ¿verdad? La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué me afecta lo que eso está sucediendo? Segunda pregunta, ¿acaso tiene toda la información para poder ponerse de mal genio y juzgar de la manera que me está juzgando? La tercera pregunta es también muy muy especial y es cuando la otra persona está de mal genio, cuando la otra persona está lanzando juicios y está gritando o está elevando la voz, empieza a decir cosas que a veces no tienen mucho sentido, ¿verdad? Recuerden que la mente está en modo de ataque, en modo irracional, y entonces empieza a decir, es que siempre sucede esto, ustedes no me tienen cuidado, ni siquiera me quieren, etcétera, etcétera. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿lo que me estás diciendo es cierto? ¿Lo que me estás diciendo es verdad? Bueno, y es que aquí vienen las historias catastróficas. A ver, Y, no, y nosotras somos un poco más expertas que los hombres en hacer esto. Porque... ¿de verdad? A veces menos. Y entonces, bueno, no sé si es por cultura, si es porque así Dios nos creó porque somos mujeres, pero pues generalmente... o en ocasiones acentuamos un poco el dramatismo, ¿no? Es más si nos encanta la novela y nos encantan las películas y además pues crecimos con esa radionovelas, además de las abuelas y todo esto, mejor dicho, eso por allá en el inconsciente están todas esas palabras, recuerdos, hasta aromas que nos hacían sentir en las radionovelas, sí. ¿Cierto? Y la mamá planchando y escuchando la novela o viendo, mi abuelita, tu mamá todavía plancha viendo la novela, o sea, no sé, por algún lado, las mujeres somos catastróficas. Más tienen la tendencia a crear el drama donde no existe. Bueno, sí existe. Lo que pasa es que lo acentuamos. Donde no existe. Dejémoslo en historias catastróficas, ¿no? Okay. Y entonces, pues, realmente lo que me está diciendo mi esposo, yo lo convierto en una historia catastrófica, ¿cierto? Y me lo está diciendo a mí, y claro, él no me valora, y él no sabe todo lo que yo hago, y es que nadie se da cuenta de lo que yo soy, y además trabajo afuera de casa, y trabajo aquí en la casa, y además cuido la familia, y además hago, y saco toda la lista, ¿no? Las 15,000 cosas que hacemos las mujeres todos los días, porque somos multitasking, ¿no? Entonces, cuando mi esposo está enojado y empieza a decir cosas que no tienen tanto sentido, yo sí me las tomo personal. Okay. Y entonces me hago una historia y vuelvo y me hago una película que además revuelvo con toda la lista de las cosas pendientes que no hemos resuelto y del aniversario y todo lo que se le olvidó. Y entonces, recuerden, si todavía lo recuerdan es porque no se ha resuelto. Y entonces imaginen que sale toda esa mezcla de miles de situaciones que no se han resuelto, más mis historias catastróficas, más pues aquí me está atacando él, así que yo ya ni lo estoy escuchando que está diciendo porque yo tengo mi propia película en la cabeza, ¿cierto? Y por ejemplo, cuando decimos, él no es amoroso conmigo, ¿no? Pues realmente... Y de hecho se lo estamos diciendo a la otra persona cuando estamos en medio del episodio del enojo, ¿verdad? Es que tú nunca eres amoroso conmigo. Exacto, pero realmente es cierto, o sea, es verdad, es que nunca es amoroso conmigo, o es que él tiene un lenguaje del amor diferente y me expresa el amor hasta donde él puede de cierta manera, pero yo quisiera que él me expresara el amor de otra forma, ¿cierto? Es que yo quisiera, si mi lenguaje prioritario, primordial del amor es los detalles, yo quisiera que él todos los días me trajera un detalle y me dejara una flor y un chocolatito y no sé qué, pero como nunca lo hace, entonces me hago una historia catastrófica. Y esta parte de los lenguajes del amor es algo apasionante, también muy muy especial, que más adelante les vamos a regalar algo muy lindo para que ustedes puedan aprender o entender mejor el asunto de los lenguajes del amor. Pero volvamos a la pregunta. Sí. Volvamos a la pregunta. Cuando la persona está enojada, cuando está haciendo o diciendo todas estas cosas, ¿es verdad lo que me está diciendo? Cuando estamos en medio del enojo que decimos, es que tú nunca tienes detalles conmigo, es que siempre eres una desordenada, es que nunca has sabido cómo cuidarme. ¿Es verdad? ¿De verdad es verdad que lo estás o lo estás diciendo por aumentar el drama? O por herir al otro. O por herir al otro. Porque hablamos de los botones hace un rato cuando comenzamos, ¿cierto? Si yo sé que a él le molesta, a mi esposo le encanta, su lenguaje prioritario es el contacto físico. Sí. Entonces,
para hacerlo enojar, pues no lo toco, ni lo miro, ni lo saludo, ni le doy besitos, ni lo abrazo, ni le echo aceite, o sea, nada, lo ignoro completamente. Eso lo hace explotar. ¿Qué pasó? Está enojada, ¿cierto? Pero pues hasta dónde es verdad lo que una persona cuando está enojada es cierto. Y además, ¿cuánto de eso me lo está diciendo a mí? Ok. ¿Y cuánto de eso realmente es algo personal? ¿O es algo general? ¿Es algo que le pasó a otra persona en otra situación, en otro contexto? Y yo me hago la historia catastrófica y estoy pensando, me lo está diciendo es a mí. Correcto. Bueno, hemos compartido con ustedes 3 estrategias que nos pueden ayudar para que la otra persona baje un poquito su tono, ¿verdad? Y en el día de hoy acabamos de compartir con ustedes 3 preguntas que debemos hacernos nosotros mismos para poder saber si es cierto que la otra persona está enojada o soy yo el que se está inventando o viendo un enojo donde no existe, ¿verdad? Y esas preguntas nos van a ayudar muchísimo. Haciendo esto, las 3 estrategias o las 3 preguntas, vamos a poder encontrar una solución a cómo nos estamos sintiendo en ese momento. Y queremos hacerles una cantidad de invitaciones. Hay mucho más tema que nosotros podemos tocar dentro de este asunto de controlar el enojo, de controlar el mal genio. Armonía, como nosotros hemos hablado. Y estoy seguro que ustedes pueden encontrar muchas más. Pero, ¿cuánto nos ha costado, y es lo que queremos preguntarles, cuánto nos ha costado de nuestra felicidad el no haber entendido esta parte del enojo en nuestro matrimonio? ¿Cuánto desdicha nos ha creado el no haber podido sentarnos y poder llegar a un entendimiento de cuándo estamos enojados o cuándo no estamos enojados? Así que, ¿cuánto de verdad hemos sacrificado por no haberle puesto atención a este tema del enojo? Nos dimos cuenta de eso y empezamos a sentarnos y poder discutir cómo podemos entender cuándo estamos enojados y cuándo no. Y después de eso nuestro matrimonio ha cambiado del cielo a la tierra. Ahora podemos comunicarnos mucho mejor y ahora podemos, cuando estamos teniendo dificultades, cuando estamos teniendo conflictos, poder entender que estamos pasando por un episodio de conflicto y poder saber cuáles son las estrategias para poder solucionarlo. Pero la pregunta es, ¿cuánto les ha costado a ustedes o cuánto les está costando a ustedes en este momento no saber cómo manejar el enojo? ¿O cuánto has dejado de disfrutar? ¿Cierto? ¿Cuánto has perdido por estar enojado? ¿Cierto? ¿Cuántas veces tuvimos muchas discusiones por los niños, con los niños solos, por la familia, por el trabajo, y perdíamos una cantidad de tiempo valioso? Y recuerden que el tiempo no vuelve, o sea, las cosas se pueden volver a comprar, los lugares se pueden volver a visitar, pero el tiempo no se puede recuperar. Cierto. Entonces pasamos muchas horas en muchos momentos que íbamos incluso a un lugar precioso, a un buen lugar, y estábamos peleando. No podíamos disfrutarlo, no podíamos de verdad gozarnos del momento. Ni maximizar pues la relación con los niños, ni nada, porque estábamos enojados por alguna cosa que finalmente no valió la pena y que hoy en día pues nos dejó una gran lección y por eso estamos aquí con ustedes, porque sí, así como nosotros lo hemos vivido, sabemos que ustedes lo han vivido, pero pues igual que nosotros lo hemos superado, tenemos la oportunidad de compartir con ustedes estas estrategias para que no pierdan tanto tiempo, que no van a recuperar tantas energías, y muchas veces estos conflictos llevan a pensar en decisiones peor, más catastróficas, como divorciarnos, separarnos, infidelidad, ignorar, vivir juntos en la misma casa pero no compartir, o sea, una cantidad de situaciones más graves, más difíciles de manejar, simplemente porque no hemos aprendido a manejarlo, a controlar, no hemos entendido ni aprendido cómo resolver los conflictos, porque tal vez lo aprendimos en forma equivocada. Y es hora de cuestionar nuestras verdades. Lo mencionábamos en el primer día, necesitamos estar abiertos a cuestionar por qué yo pienso así. No tiene nada de malo en decir, oye, ¿y por qué? Estoy equivocado. Sí, primero, estoy equivocado, o porque estoy pensando así, o qué historia me he contado, o qué historia me contaron acerca de esto, y por qué no cambiarla, si es que no me ha funcionado por todos estos años, en toda mi vida, y me ha traído tantas dificultades, y por qué no reaccionar de otra manera. Como lo acabas de mencionar, si no hay un cambio, todo va a seguir exactamente igual.
Si nosotros no cambiamos la manera en que nos estamos comportando, si no cambiamos la manera como nos estamos relacionando en nuestro matrimonio, pues todo va a seguir exactamente igual. Hemos recibido en estos últimos días una gran cantidad de mensajes, muchísimos mensajes en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, y las personas nos están diciendo, por favor, ayúdenme en mi matrimonio, por favor, ayúdenme para controlar mi genio, por favor, ayúdenme con un consejo, en fin, hay muchas y muchas, clamores que nos están haciendo para poder solucionar el matrimonio. Y lo que queremos decirles es que si no hacemos un cambio, si no cambiamos la manera en que nos estamos comportando, todo va a seguir exactamente igual. Así que es importante que nosotros podamos entender que necesitamos un cambio. Y tal vez ese cambio requiera aprender cosas nuevas. Tal vez ese cambio requiera que aprendamos una estrategia nueva o que hagamos las cosas de diferente manera. Si no hay un cambio, todo va a seguir siendo exactamente igual. Y volvemos a hacer la pregunta. ¿Cuánto nos ha costado el no haber cambiado? ¿Cuánto hemos perdido? ¿Cuánto hemos desperdiciado de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra felicidad por no hacer un cambio en nuestras vidas que pueda llevarnos a vivir mejor? Y además recordemos que lo que prima siempre son los sentimientos. Uh-huh. Entonces, cuando yo tengo una idea o me hago una historia catastrófica y cuando estoy viviendo todas estas situaciones negativas o desagradables en mi vida, es porque ha primado ese sentimiento, ¿cierto? Y he perdido muchas cosas. El punto es, ¿y cómo me quiero sentir de ahora en adelante? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué quiero hacer? O sea, lo más maravilloso es poder darse cuenta de qué estás haciendo y qué quieres, a dónde quieres llegar, cómo si quieres vivir tu matrimonio, cómo si quieres tener una vida feliz, cómo si quieres disfrutar tus hijos, cómo si quieres disfrutar incluso tus relaciones laborales, comerciales. O sea, cuando tú cambias, todo cambia. Correcto. Incluso tu matrimonio. Hemos hablado y muchísimos de los clamores que hemos recibido son de una persona en el matrimonio, ¿verdad? Uno solo de los dos está diciendo, tengo que hacer algo con mi matrimonio, por favor ayúdenme. Bueno, con una sola persona en el matrimonio que cambie, que inicie el cambio, eso va a generar el cambio también en la otra persona. Pero no podemos esperar que nuestro matrimonio sea ideal de la noche a la mañana. Ajá. Tiene que haber un proceso. Tiene que haber algo que nosotros tenemos que aprender, implementar, cambiar, y solo así vamos a poder lograr que nuestro matrimonio mejore, que nuestra situación sea más agradable para todos. Pero es importante que podamos reconocer que tiene que haber un cambio, tiene que haber algo que nosotros cambiamos. Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, las cosas van a seguir saliendo de la misma manera. Bueno, a nosotros nos encanta caminar, ¿cierto? Hace poco fuimos a un lugar precioso que se llama Potato Chip, una caminata súper difícil, nos tomó 6 horas al rayo del sol, vivimos en un lugar medio desértico, así que, cuando pensamos en hacer esa caminata dijimos, no, vamos a Potato Chip, y además yo quería llevar la bandera de Colombia y tomarnos fotos allá porque es espectacular y todo lo demás, y solo dijimos, vámonos a Potato Chip, y nos levantamos un sábado y eran casi las 9 y vámonos, y bueno, nos fuimos, así que nos tomó empezamos 10 de la mañana. Hasta la agüita se nos acabó. En un solazo, pero el punto es que cuando comienzas un camino y tienes la meta en mente, pues tú vas hasta Potato Chip, vas hasta allá a tomarte la foto. Que cómo va a ser el camino, que si el primer paso empezamos a las 10, ni idea que íbamos a demorarnos 6 horas en ir allá, ni idea. Sí, volver, cierto. Pero sí, toda caminata comienza con el primer paso, pero si necesitamos disfrutar el camino, charlamos muchísimo, hablamos de muchos temas, escuchamos la naturaleza, se nos acaba el agua, tomamos agüita, llevamos un snack, en fin. Pero la satisfacción de haber llegado, de haberlo hecho, hubo tramos horribles, súper empinados, piedras, de todo, o sea, el punto es a dónde quieres llegar y disfrutar el camino. Pero todo camino va a comenzar con el primer paso. Si nos quedamos entre las cobijas ahí refunfuñando con nuestras historias catastróficas, nada va a pasar. Nada va a pasar. No van a llegar a ese punto. Muy bien. Amigos, de verdad gracias por estar con nosotros. Todavía nos queda mucho tema por tocar con ustedes, ¿verdad? Queremos invitarlos por compartir.
Queremos invitarlos para que sigan con nosotros. Este es solamente el día 2 de 4 días que hemos planeado para poder cambiar y transformar. Lo hemos llamado la semana de la transformación, del enojo a la armonía. Y la próxima cita que tenemos con ustedes en el día 3 va a ser también muy especial. Queremos invitarlos para que sigan con nosotros. También queremos invitarlos para que compartan estos videos con personas, con amigos, con familiares que tal vez necesiten ajustar algo en su matrimonio. Así que por favor compártanlos, invítelos para que vean también estos videos, invítelos para que se registren en la página de Matrimonio en Armonía, como ustedes se han registrado, y que puedan continuar con nosotros porque tenemos mucho más material. Vamos por la mitad, ¿verdad? De todo el material que tenemos preparado para ustedes, y esperamos que lo que hemos compartido en el día 1, las estrategias, lo que hemos compartido hoy, las preguntas para saber si es mi problema, no el de él, nos puedan ayudar para que podamos naturalmente seguir y mejorar y volver a recobrar esa armonía y esa paz, ese amor que tenemos en el matrimonio. Así que queremos invitarlos para que sigan con nosotros porque todavía tenemos mucho material por compartir. Definitivamente. Y bueno, estas son cosas que hemos vivido nosotros. Queremos compartir nuestra experiencia como matrimonio. Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes como experiencia como padres, como amigos. El casarte con tu mejor amigo es lo mejor que te puede suceder. Y bueno, pues son cosas que nosotros hemos vivido en el día a día, en la vida real. No es solamente todo lo que nos hemos capacitado, todo lo que hemos estudiado para poder estar aquí frente a ustedes y compartir con palabras más técnicas, más profesionales, más estudiadas de psicología, pero también es sobre todo lo que nosotros hemos vivido en nuestro matrimonio y por muchísimas etapas que hemos pasado, muchísimas experiencias que hemos vivido que nos han traído hasta aquí. 28 años de matrimonio, hermoso matrimonio, no somos perfectos, pero intentamos tener una relación muy linda y bueno, realmente nos sentimos satisfechos, felices de compartir nuestra vida juntos y de crecer como personas y como pareja. Amigos, gracias de verdad por estar con nosotros. Queremos invitarlos para el día 3 y por favor compartan este video 2, sigan al video 1, les vamos a mandar los links para que ustedes puedan seguir viendo toda la cadena de videos que tenemos preparados para ustedes en esto que hemos llamado la semana de la transformación del enojo a la armonía. Bueno, así que los esperamos el viernes, que es dentro de 2 días para que podamos continuar con el día 3, el día de la esposa. Es por ahora todo lo que tenemos para ustedes. Nos despedimos. Somos Carlos y Ángela y estamos amorosamente casados. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos pronto, ¿ok? Chao. Chao.